El ciclo del agua dicta la vida y la muerte en el Pantanal. Cuando las intensas lluvias se descargan en las llanuras, el humedal experimenta una metamorfosis radical. El terreno se convierte en un laberinto acuático donde las fronteras entre la tierra firme y el lecho del río se borran. Es en este preciso instante, cuando el nivel del agua asciende significativamente, que los depredadores del sistema despliegan una eficacia letal, obligando a cada criatura a renegociar su supervivencia bajo reglas nuevas. Los mamíferos terrestres, acorralados en isletas de vegetación, se ven expuestos a una vigilancia implacable, mientras que los grandes oportunistas del agua ajustan sus sentidos para aprovechar cada segundo de esta inundación. El caimán, el señor absoluto de estas aguas, activa una sofisticación predadora que a menudo se subestima debido a su aparente inercia. Durante la sequía, su energía se conserva en aguas estancadas, pero al llegar la crecida, el área de caza del caimán se expande notablemente. Los peces abandonan los canales principales para colonizar las zonas inundadas en busca de desove, y detrás de ellos los caimanes ejecutan una emboscada silenciosa. Sus receptores sensoriales son capaces de detectar la más mínima perturbación en la tensión superficial del agua. Lo que parece un tronco inerte a la deriva es, en realidad, un mecanismo biológico perfectamente calibrado para detectar el latido frenético de cualquier presa atrapada en la corriente. Quienes comprenden que la naturaleza en el Pantanal no sigue un orden lineal, sino cíclico, ya saben que observar este fenómeno es entender el corazón del continente sudamericano, y por eso valoran sumarse a esta exploración constante suscribiéndose al canal. El enlace está disponible para quienes no quieran perderse el resto de esta inmersión investigativa. Esta transición de tierra a agua altera drásticamente el mapa de riesgos. En las zonas que se transforman en humedales, la densidad de depredadores aumenta conforme los espacios vitales se reducen a pequeñas parcelas de vegetación. El jaguar, el gran felino de América, demuestra aquí una adaptabilidad asombrosa que redefine los límites de su especie. A diferencia de otros grandes felinos, el jaguar del Pantanal se desplaza por largas distancias en aguas profundas, nadando con una técnica depurada para rastrear presas en un entorno donde su ventaja táctica habitual, el sigilo terrestre, se ve comprometida. Su fuerza de mordida, notablemente potente, es el recurso final contra las capas de protección de animales que de otro modo serían invulnerables en un terreno hostil. En esta selva inundada, la jerarquía no se impone por tamaño, sino por la capacidad de moverse con fluidez en dos elementos simultáneos. Resulta fascinante observar cómo la vegetación acuática se convierte en una aliada del asesino. Las plantas flotantes crean una suerte de camuflaje natural que oculta el movimiento de las nutrias gigantes. Estas, a pesar de su aspecto, son las depredadoras más organizadas del ecosistema. A diferencia del jaguar o del caimán, que actúan bajo el principio de la emboscada solitaria, las nutrias gigantes operan bajo una estructura social estricta. Grupos familiares completos bloquean las salidas de los arroyos durante la inundación, acorralando bancos de peces con una coordinación sumamente eficaz. La cohesión de estas familias es el motivo por el cual son extremadamente competitivas en el Pantanal, un nivel de especialización evolutiva que solo los observadores más atentos logran apreciar. Si este nivel de detalle técnico te resulta valioso para comprender la dinámica natural, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de investigación. Encontrarás el acceso directo para suscribirte en el área de enlaces de este video. Analicemos la física detrás del peligro. Cuando el agua fluye sobre la planicie, cambia la temperatura y la concentración de oxígeno en el agua.
Muchos de los peces que sirven de alimento se ven obligados a subir a las capas superiores, más oxigenadas por la agitación de la superficie. Este acto instintivo de supervivencia es precisamente lo que los expone a la vista de las aves rapaces. El caracara y, sobre todo, el jabirú aprovechan esta urgencia. No se trata de simples carroñeros. Son cazadores activos que miden la distancia con gran precisión mientras sobrevuelan el manto de agua, esperando ese momento donde un pez rompe la superficie buscando aire. Este comportamiento ilustra cómo una pequeña variación en la profundidad del cauce o un cambio en la oxigenación transforma un entorno, permitiendo al depredador más ágil convertir el fracaso en sustento. Muchos documentalistas pasan por alto esta conexión crítica entre química del agua y técnica de caza, pero profundizar aquí es lo que diferencia una mirada superficial de una comprensión profunda de cómo funciona este humedal. El jaguar, en su apogeo durante las crecidas, debe lidiar con un desafío que otros felinos no enfrentan: el ruido constante del agua frente al silencio que requiere su caza. La inundación no solo cambia el relieve, sino que modifica la acústica de todo el ecosistema. Cada paso sobre el lodo sumergido genera una turbulencia acústica que alertaría a cualquier presa. Aquí entra en juego la paciencia absoluta. A diferencia de una persecución en terreno seco, el depredador en el pantanal emplea una estrategia de espera prolongada. El jaguar acecha, permanece inamovible mientras las aguas pasan a su alrededor, esperando una única oportunidad de error táctico por parte de un animal que intenta cruzar un canal. Este es el punto exacto donde la resistencia física del depredador se cruza con la oportunidad biológica. Ignorar estas sutilezas de supervivencia significa perderse la esencia real de la vida salvaje. Aquellos que realmente se interesan por entender la arquitectura invisible de estos territorios saben que la suscripción es un acceso permanente a las actualizaciones donde revelamos los puntos clave que definen el comportamiento de estos animales. Consideremos, por un momento, cómo una familia de caimanes se establece en una zona que empieza a ser alcanzada por la inundación. Inicialmente, su dieta se compone de presas menores, con un ritmo de vida pausado. A medida que la profundidad aumenta, llegan especies migratorias, presas de mayor calibre y con ellas otros competidores, desde las nutrias gigantes hasta los jaguares que merodean por los bordes. El caimán se ve presionado desde múltiples flancos. Esta tensión constante no solo moldea su dieta, sino que altera sus ritmos biológicos y su jerarquía social. Es el momento en que se pone a prueba el control. Los individuos más capaces aseguran el acceso a las áreas más productivas, mientras que los subordinados deben desplazarse hacia zonas menos favorecidas. La competencia por el espacio físico es una disputa silenciosa y constante que ocurre bajo el sol pantanero. El ecosistema entero responde a la inundación como si fuera un latido. Todo lo que sucede en la tierra, la vegetación, los refugios, las rutas de escape, se vuelve efímero. Para las presas, la seguridad es un concepto pasajero. Un día están en terreno seco, al siguiente esa misma superficie es un canal navegable para los depredadores. Esta inestabilidad perpetua es quizás la mayor lección del pantanal. A diferencia de otros biomas, donde las presas pueden desarrollar estrategias a largo plazo basadas en la topografía, aquí la geografía es un concepto líquido. Es por esto que los depredadores, obligados por este entorno volátil, han desarrollado una inteligencia basada en la observación constante de la dinámica del flujo de agua. Ellos no cazan el territorio, cazan el movimiento.
Una lección que demuestra cómo las especies se adaptan y evolucionan siguiendo el pulso de un elemento que jamás se detiene. La verdadera magnitud del peligro en el Pantanal aparece cuando se comprende que durante la gran inundación, las leyes del territorio normal no tienen validez. Cualquier pequeño animal terrestre sabe, instintivamente, que cada minuto que pasa bajo la superficie del agua está regalando una ventaja táctica a los depredadores acuáticos. El peligro no viene del aire ni de la tierra seca. Viene desde abajo, desde la calma engañosa de un agua que sube sin hacer ruido. Las nutrias gigantes, por ejemplo, parecen conocer la batimetría del humedal de forma magistral. Saben dónde la profundidad será suficiente para flanquear a su presa, pero no tan grande como para perder su propia capacidad de maniobrar en la superficie. Es una danza técnica donde la ventaja se mide en los cambios de profundidad del sedimento. Quien ignora esto simplemente no está viendo el Pantanal, sino solo el reflejo del sol sobre el agua. Si consideramos el peso de estos depredadores en el equilibrio del sistema, la importancia de los caimanes y los jaguares escala hasta convertirse en la piedra angular del bioma. Sin la presión constante de estos cazadores sobre las poblaciones de presas, el crecimiento explosivo de las especies durante la inundación colapsaría los recursos del humedal, provocando una crisis de nutrientes. El peligro no es una anomalía, sino una necesidad operativa del ecosistema para mantener la diversidad. Los animales que sobreviven a esta cacería inundada son aquellos que han desarrollado los sentidos más agudos para detectar al depredador antes de que la ondulación del agua lo delate. Es, en última instancia, una carrera de armamento biológico donde el ganador no es el más fuerte, sino el que mejor lee las señales del entorno cambiante. Este es el tipo de perspectiva analítica que continuamos explorando y que el sistema suele omitir. Por ello, la suscripción permite mantener el hilo conductor de nuestra serie documental intacto. La supervivencia en este enorme humedal es una constante renegociación. A medida que las aguas cubren los troncos y las raíces, la visibilidad cae drásticamente. Lo que antes era un terreno abierto donde los ojos podían explorar el horizonte, se convierte en un laberinto de paredes de madera sumergida. Para el jaguar, este es el momento de mayor exigencia mental. Ya no depende solo de la agudeza visual, sino de una memoria espacial excepcional. Debe conocer cada atajo y cada canal que le permite emboscar sin exponerse antes de tiempo. La diferencia entre el éxito y una caza fallida radica en esos segundos donde el animal elige no atacar, comprendiendo que la presa tiene la ventaja de la salida. Esta prudencia táctica es lo que permite que el jaguar sea un depredador que sobrevive a lo largo de los años. Algo excepcional para un felino de su tamaño. Es necesario cuestionar la idea popular de que estos animales viven en una constante batalla sangrienta. La realidad es mucho más precisa. Son largas horas de vigilancia silenciosa. Los depredadores del Pantanal, durante las grandes crecidas, parecen estar meditando sobre el agua. Cuando el caimán está flotando, con solo sus ojos y fosas nasales expuestos, su consumo energético es mínimo, pero su nivel de alerta es máximo. Puede pasar horas sin moverse, una paciencia que sería inalcanzable para otros. Es este conservacionismo de energía lo que irónicamente los convierte en los cazadores más peligrosos. Porque cuando deciden moverse, el despliegue de fuerza es tal que no hay margen de error para la víctima. La técnica siempre derrota a la impaciencia. Esta es una verdad inmutable que vemos repetirse.
La eficiencia en el consumo de energía es la moneda de cambio en un territorio donde la supervivencia no se gana por fuerza bruta, sino por la correcta administración de los recursos. Mientras el jaguar recorre los senderos elevados buscando una ventaja táctica, otra criatura, menos visible pero igualmente letal, controla la logística del agua. La anaconda. Este es un depredador que rompe con las expectativas convencionales. El peligro no llega a través de una emboscada explosiva desde un árbol. El peligro es una ausencia casi absoluta de sonido, una presión constante que aumenta de manera imperceptible hasta que ya es demasiado tarde. Si observamos este comportamiento, comprendemos por qué los depredadores del pantanal son, en esencia, maestros de la física aplicada. Quien se detiene a estudiar la biomecánica de la anaconda durante las inundaciones, reconoce de inmediato un patrón que a menudo ignoramos. La adaptación al medio es total. Cuando el agua reclama la mayor parte del terreno, la serpiente no solo se desplaza por ella, se vuelve parte de ella. Su cuerpo actúa con una frialdad que desconcierta. Al cruzar un canal aparentemente tranquilo, se encuentra con algo que no es ni una rama ni una raíz, sino un bloque inerte que se desliza bajo la superficie sin crear una sola ondulación innecesaria. Es en esa transición entre lo sólido y lo líquido donde reside su mayor ventaja. La mayoría de las personas que siguen esta serie comprenden que este tipo de maestría es la que separa a un cazador común de un depredador dominante, y por eso valoran las actualizaciones de contenido constante. Si usted siente que la naturaleza guarda secretos, encontrará en nuestra comunidad el lugar donde estas preguntas se analizan a fondo. El enlace para suscribirse al canal se encuentra en la descripción. Es un gesto que garantiza que no perderá los siguientes módulos, donde analizaremos cómo los cambios en la temperatura del agua alteran los ciclos de actividad de estos reptiles. Debemos considerar el factor de la comunicación silenciosa. No hay rugidos épicos en los momentos críticos, hay en cambio una transferencia de información constante a través de vibraciones y estímulos químicos en el agua. Los peces, los caimanes y los grandes mamíferos acuáticos viven en un entramado de señales que nosotros, limitados por nuestra dependencia visual, apenas estamos empezando a comprender. El jaguar, por ejemplo, utiliza marcas territoriales que se mantienen gracias a una compleja relación con el nivel de las aguas. Cuando éstas suben, las fronteras se reescriben. Lo que ayer era territorio de una pareja, hoy es una zona neutral. Es aquí donde el estrés del ecosistema se hace evidente, no a través de gritos o peleas, sino a través de una política de exclusión altamente sofisticada. Aquellos que fallan en leer los cambios sutiles en la densidad de población o en la disposición de las presas, simplemente son desplazados hacia áreas menos productivas. Es una carrera armamentista donde el arma principal es la información. Esta competencia nos lleva a reflexionar. La idea de que los depredadores siempre actúan por hambre inmediata es una simplificación peligrosa. El comportamiento predatorio en el pantanal suele ser una medida preventiva. Un caimán que ataca a una presa que se posó demasiado cerca de su territorio envía una señal al entorno. Este espacio es privado. Es una forma de administración territorial que economiza esfuerzos a largo plazo. Los animales más grandes, los que han logrado subsistir por mucho tiempo en este humedal, han dominado el arte de la disuasión. Una exhibición de poder bien medida, un movimiento sutil de la cabeza, es mucho más eficaz que una confrontación abierta. Todo esto demuestra que el verdadero peligro no reside en el depredador que ataca a ciegas, sino en el que mide, observa y espera a que el entorno trabaje a su favor. Consideremos el caso de un caimán adulto durante la transición hacia el pico de las lluvias.
Este individuo debe equilibrar constantemente la necesidad de permanecer escondido para evitar la detección por rivales y la de mantener una posición estratégica para abatir presas. Cada decisión se basa en instintos refinados. La naturaleza no otorga títulos de eficacia, sino que favorece la persistencia genética. Quienes entienden que el pantanal es una estructura organizada y no un caos biológico, son quienes mejor logran apreciar la belleza de esta eficiencia. Es probable que, si ha llegado hasta este punto de la narración, su perspectiva sobre el equilibrio de fuerzas ya no sea la misma. Este es exactamente el tipo de detalle técnico que compartimos en cada nuevo video del canal, por lo que su suscripción le asegurará estar al tanto de las próximas piezas de este rompecabezas. Adentrarse en la psicología del depredador implica considerar la resistencia física como pilar fundamental. En condiciones de inundación, los animales deben lidiar con una biodiversidad que se concentra en parches de tierra seca. El alimento está allí, pero también lo está la competencia. Las aves, los mamíferos y los reptiles, todo colisiona en un espacio minúsculo. El costo del error es fatal, pues una herida en medio de un entorno propenso a las infecciones es una condena. Por eso, el depredador que sobrevive es el que sabe retirarse. La capacidad de reconocer una oportunidad como demasiado costosa es el signo definitivo de inteligencia adaptativa. Mientras los espectadores menos experimentados pueden sentir frustración al ver a un jaguar abandonar una cacería que parece fácil, el observador avesado ve en ese acto una victoria de la lógica sobre el impulso. Lo que aún permanece en la penumbra es cómo estas criaturas manejan el estrés de vivir en condiciones que cambian de manera tan radical cada ciclo. Existe la sospecha de que algunos depredadores no solo se adaptan, sino que prevén la llegada del agua basándose en cambios atmosféricos casi imperceptibles. La presión barométrica, el viento, la variación en el comportamiento de otras especies. Todo esto conforma un mapa de variables que el depredador lee con precisión. No hay azar en sus movimientos. El pantanal, desde esta óptica, deja de ser un lugar de eventos aislados y se convierte en una red interconectada. Si el ecosistema es un reloj, estos animales son los engranajes que se ajustan constantemente. Es una danza de precisión, donde la muerte a menudo es solo un ajuste para mantener el equilibrio. Nada es superfluo en este humedal. Cada acción, desde la inmovilidad del caimán hasta la patrulla del jaguar, responde a una presión evolutiva que empuja hacia la optimización. Al observar los ciclos que rigen estas vidas, aprendemos también sobre nuestra propia relación con la naturaleza, una relación que pasa necesariamente por el respeto a los mecanismos que impiden su colapso. Antes de continuar hacia los niveles más complejos de la jerarquía, es imperativo notar cómo la luz afecta cada escenario. Cuando el sol comienza a ocultarse, la dinámica del pantanal cambia, obligando a los depredadores a cambiar de sentidos principales. Si el día pertenece a la agudeza visual, la noche pertenece a la audición y a la detección de vibraciones. Este cambio marca un punto de inflexión donde las presas deben aprender a vivir en un mundo donde el sonido es su mayor enemigo. Estaremos explorando la complejidad de la comunicación infrasónica de ciertos depredadores en la siguiente sección. Aquellos que deseen profundidad y rigor científico en sus temas de naturaleza ya están suscritos. Si usted siente que la falta de detalle en la mayoría de los medios es un impedimento, asegúrese de usar el botón de suscripción ubicado bajo este video. Cada detalle que aportamos aquí es una pieza necesaria para comprender por qué el pantanal es una de las máquinas biológicas más perfectas del planeta, y el próximo segmento le revelará por qué la noche bajo el agua
es el terreno donde se definen los verdaderos reinados. La transformación del entorno cuando el sol abandona el horizonte no es simplemente una cuestión de luz, es una reconfiguración total de la física del riesgo. Mientras que durante el día el ojo puede discernir el peligro a distancia, la llegada de la penumbra desplaza el centro de mando hacia otros sentidos. El humedal funciona como una red interconectada donde cada onda de agua, cada mínima variación de presión se convierte en un mensaje cifrado. Los depredadores nocturnos, aquellos que han perfeccionado la navegación en la oscuridad, no ven en el sentido convencional. Ellos mapean el territorio a través de las turbulencias que otros seres dejan a su paso. Este es el territorio donde el silencio se vuelve una propiedad física, un activo que define quién come y quién se convierte en el eslabón final de la cadena esa misma madrugada. Existe una diferencia abismal entre lo que el espectador casual percibe y lo que realmente ocurre cuando un depredador utiliza la línea lateral para sentir la frecuencia cardíaca de una presa a varios metros de distancia. No es un sexto sentido, es una especialización evolutiva que convierte el agua misma en una extensión de su sistema nervioso. Muchos observadores cometen el error de pensar que, por no existir un movimiento brusco, el área está desierta, cuando la realidad biológica nos dicta lo contrario. El silencio es, a menudo, la señal más clara de una persecución activa a punto de culminar. Si usted ha sentido esa extraña quietud antes de una tormenta, podrá comprender que la tensión en el pantanal tiene una firma similar. Es el momento en que las aves de la superficie se desplazan hacia zonas más altas, sintiendo un cambio en la corriente que apenas podemos registrar. Quienes mantienen un interés genuino en este análisis técnico ya forman parte de nuestra audiencia y saben que la suscripción es el compromiso de acceder a capas de información que el contenido convencional suele omitir. Si desea profundizar, verifique que su suscripción esté activa. Este tipo de contenido profundo suele ser invisible para quienes no están alineados con esta curiosidad técnica, y cada paso que damos añade un elemento vital a su comprensión sobre por qué estos humedales son inimitables. Consideremos el comportamiento de un depredador que se mueve bajo la superficie en calma. Este individuo no busca la confrontación directa, busca la eficiencia. La energía disipada en una persecución fallida en medio del lodo es un lujo que la mayoría no puede permitirse. Por eso, el gasto metabólico se optimiza mediante la espera. Imaginen a un ser perfectamente estático, permitiendo que el agua pase a través de su cuerpo con la cadencia de una marea. En este estado, el animal se convierte en una anomalía en el paisaje. Es parte de la corriente y al mismo tiempo el observador más atento del ecosistema. Esta capacidad de volverse invisible no requiere esconderse, sino desaparecer a plena vista mediante el mimetismo sensorial, una técnica que analizaremos con lupa en la siguiente fase de nuestro reporte. Es importante desmitificar la idea de que estos depredadores son máquinas de matar irracionales. Son los administradores más disciplinados de los recursos de la región. Si un depredador superior eliminara sistemáticamente todas las presas, colapsaría la fuente de energía que le permite existir. La jerarquía que observamos es el resultado de una calibración fina, donde el exceso es castigado con la desaparición del linaje. Es por esto que los comportamientos territoriales no son solo conflictos, son mecanismos de gestión. Cuando una zona se satura, la tensión aumenta. Las disputas se vuelven frecuentes y, curiosamente, es ahí cuando la salud del ecosistema muestra sus costuras más vulnerables. Cualquier alteración puede desencadenar una reacción en cadena que altera no solo la dieta del depredador, sino su estructura social.
La persistencia del Pantanal depende de esta estabilidad, pero la pregunta es ¿cuán flexible es esta red ante los choques repentinos? ¿Puede un sistema tan afinado absorber una transformación acelerada sin fragmentarse? Observar a un depredador en su contexto original nos da la respuesta inmediata. Estos animales no están adaptados al cambio rápido, sino a la repetición cíclica. Su existencia es una repetición perfecta de patrones que han funcionado por eones. Esta es la razón por la cual, al estudiar sus movimientos, estamos estudiando la historia geológica que dio forma a este continente. Si este nivel de detalle le resulta revelador y prefiere este tipo de análisis sobre las narrativas simplificadas, considere que al mantenerse suscrito, usted contribuye a que estas investigaciones tengan la visibilidad necesaria. Continuemos nuestra travesía hacia el centro de este laberinto, donde el sedimento en suspensión crea una capa de opacidad. Aquí, los sonidos se amplifican, creando lo que los investigadores han denominado el corredor del eco. Cualquier criatura que se mueva en este estrato está constantemente enviando señales sobre su posición y estado mediante la simple vibración de sus músculos. Para el depredador avesado, este es el momento de mayor ventaja táctica. No requiere de la suerte, sino del procesamiento de datos en tiempo real. Si detecta un patrón irregular, el depredador sabe instantáneamente si se trata de un competidor, una amenaza o una presa, ajustando su rumbo con precisión milimétrica. Lo que diferencia a los verdaderos maestros de los oportunistas es el control total de sus impulsos. Un cazador joven, llevado por la impaciencia, atacará ante la primera señal. Esto resulta en un gasto innecesario de energía y, lo que es peor, en revelar su propia posición. El individuo adulto y experimentado, en cambio, espera el momento de mayor vulnerabilidad. Muchos de los principios de gestión observados aquí podrían aplicarse a cualquier sistema donde los recursos sean finitos. Sin embargo, en el Pantanal, estos no son teorías, sino leyes biológicas grabadas en el instinto. Preste atención a lo que viene, porque estamos a punto de entrar en un segmento sobre cómo las especies se comunican a niveles no audibles. Si usted piensa que la comunicación es solo sonora, se sorprenderá de cómo estas criaturas utilizan señales químicas y eléctricas para coordinar sus defensas en plena noche. Este tipo de contenido genera el interés de una comunidad creciente de personas atraídas por el rigor. Si usted se identifica como parte de esta minoría crítica, asegúrese de haber marcado el botón de suscripción, no solo por el apoyo, sino para asegurar no perderse la continuación de esta serie. El siguiente paso nos llevará a desentrañar los secretos de la comunicación no verbal, un área que redefine todo lo que sabíamos sobre el control del territorio. La superficie del agua en el Pantanal, durante la crecida, actúa como un espejo que oculta un sistema complejo. Mientras usted observa la aparente quietud, bajo la película líquida se produce un intercambio incesante de mensajes. Los depredadores de la penumbra dominan este lenguaje silente, no dependen de la vista, sino de la sensibilidad táctil a través de la línea lateral. Este es el detalle técnico que cambia la lectura de todo el entorno. Cada gota que cae envía una onda de presión que funciona como una firma. Quien domina la interpretación de estas ondas, domina la caza. Este nivel de análisis es el que separa una simple observación de la comprensión profunda y por esto el flujo constante de información en esta serie es vital. Si valora desmenuzar las leyes biológicas, considere el beneficio de suscribirse ahora. El costo de ignorar la estructura lógica detrás de estos mecanismos es perderse la pieza central del rompecabezas. Considere ahora la comunicación química.
Los depredadores liberan moléculas al agua que comunican información sobre su estado reproductivo, salud o agresión. En un entorno inundado, la dispersión de estas sustancias permite delimitar territorios sin confrontaciones directas. La naturaleza prefiere el ahorro de energía antes que el desgaste. Este equilibrio es el motor de la biodiversidad. Es un sistema donde cada organismo conoce su lugar preciso dentro de la jerarquía, sostenido por un lenguaje que apenas empezamos a descodificar. Si usted es de los que valora la profundidad, el botón de suscripción es su puerta de entrada a un nivel superior, disponible en el enlace que siempre dejamos accesible. La persistencia de esta comunicación altera cómo los depredadores gestionan los momentos de competencia. Cuando el agua desplaza a las criaturas hacia parches de tierra, la saturación de señales químicas y vibratorias llega a su punto crítico. Aquí es donde surge la estrategia del oportunista. Este individuo no necesita fuerza, necesita silencio. Utiliza la información de los grandes para saber dónde están los límites y se cuela en los huecos que dejan las tensiones territoriales. Es un juego de sombras. La realidad de la supervivencia es una sucesión de estos pequeños ajustes. No hay una única forma de ganar. Hay múltiples formas de sobrevivir dependiendo de cuánto se logre leer el mapa de señales. El verdadero control sobre el territorio durante la gran inundación no reside en la masa muscular, sino en el manejo del silencio y el tiempo. Mientras los grandes depredadores ejercen una dominación visible, son los procesos invisibles, las señales en el sustrato, el cambio en la frecuencia de las presas y la lectura de las perturbaciones, los que dictan la vida o la muerte. Esta sofisticación convierte al Pantanal en uno de los laboratorios de evolución más rigurosos. Entender esto es reconocer que cada ser está conectado por un hilo conductor de información, una red donde el error más mínimo resulta fatal. Si ha llegado hasta este punto, es evidente que posee esa capacidad analítica necesaria para observar más allá de lo evidente. La invitación a suscribirse es el paso natural para no perderse el siguiente nivel de este análisis, disponible aquí mismo en el canal. Usted no solo observa, ahora comprende sus reglas. La próxima vez que contemple la aparente calma, recuerde que bajo esa superficie no existe el descanso, solo una constante gestión de datos. La profundidad de este humedal es inagotable. En el próximo contenido exploraremos cómo la escasez, tras el fin de las crecidas, obliga a estos mismos depredadores a cambiar sus tácticas de caza. Un giro que redefinirá su visión sobre la jerarquía de poder.